Muy bien, para tales efectos vamos a considerar que esta ambulancia que está generando sonidos es a quien vamos a denominar la fuente. Y en este caso, esta persona es quien va a recibir las ondas de sonido con una frecuencia determinada lo vamos a llamar observador o receptor. A continuación tenemos la ecuación que nos relaciona las diversas variables y vamos a explicar cada una de ellas. Entonces tenemos en pantalla la frecuencia f' es igual a f por b, que es la velocidad del sonido, ya explicaremos cada una de ellas, menos más b sub 0 sobre b más o menos b sub c más b sub f. A veces en algunos casos, algunos libros, ustedes pudieran ver esto de esta manera, pero con paréntesis, pero no había problema. Entonces en este caso lo que tenemos es que f, esta que la tenemos aquí en la ecuación, es la frecuencia que emite la fuente, es decir, la frecuencia que está emitiendo la ambulancia. En este caso también tendríamos f' como la frecuencia que va a percibir el observador o el receptor, que en este caso va a ser el sujeto que tenemos en la pantallita hace unos instantes. B solita sin ningún subíndice en esta ecuación nos va a representar entonces la velocidad del sonido a una temperatura ambiente promedio de unos 20 grados aproximadamente, es 340 metros por segundo y es la que se considera normalmente y convencionalmente para este tipo de situaciones. Y en este caso B sub 0 o B sub O, a veces eso es una pequeñita o una BI, es la velocidad del observador, o también a veces aparecen algunos textos como BR, velocidad del receptor. Es decir, porque este receptor puede estarse en un momento dado moviendo hacia la fuente sonora o al contrario de la fuente sonora. Y finalmente tendríamos B sub F, a quien vamos a considerar la velocidad de la fuente. Es decir, en esta ecuación es B sub F y cuando hablamos de B sub F nos referimos al cálculo de la velocidad de la fuente emisora del sonido, que en este caso es la ambulancia. A continuación entonces vamos a tratar de resolver el siguiente problema. Una fuente sonora de 150 Hz se mueve con una velocidad de 100 metros por segundo, acercándose a un observador en reposo. Calculemos la frecuencia percibida por el observador. Entonces vamos a hacer lo siguiente para que podamos comprender el siguiente problema. En la situación tenemos entonces que la fuente es la ambulancia que ya habíamos referido y en este caso el receptor pues sigue siendo una persona que estamos suponiendo que está parada enfrente del observador. En este caso supondremos que quien se está moviendo en esta dirección es la fuente. Pues el problema nos plantea que la fuente se mueve con una velocidad de 100 metros acercándose al observador. Entonces supondríamos que es la fuente la que se va a mover hacia el observador. Y nos plantea también que el observador está en reposo. Con esos datos entonces vamos a escribirlos aparte de la siguiente manera. Muy bien, en este caso entonces tendríamos el primer dato. Recuerden que estamos asumiendo que la fuente se está movilizando hacia el observador. En este caso los datos que tendríamos son la frecuencia, esto es una frecuencia, y esta es la frecuencia que emite la fuente, entonces la vamos a nombrar como F, que esta corresponde a la frecuencia de la fuente. En este caso son 150 Hz. También tenemos el siguiente dato, la velocidad de la misma fuente, que la denominamos aquí como B sub F, o velocidad de la fuente. La velocidad de la fuente es de 100 metros por segundo. Y acercándose a un observador en reposo, la velocidad del observador o también la velocidad del receptor, que es lo mismo, va a ser en este caso 0.
Y esta variable que tenemos aquí, nosotros ya sabemos que es la velocidad del sonido en el aire a una temperatura, vamos a ponerla de su S, si quieren pueden no poner esta S, y será 340 metros aproximadamente, metros por segundo. Recuerden que la velocidad puede variar si varía la temperatura y otras condiciones, pero inicialmente consideramos que está en condiciones normales. Por lo tanto, nos piden calcular la frecuencia que va a percibir el receptor. En estas condiciones, entonces, vamos entonces a resolver la situación con estos datos precisos. Muy bien, para que podamos resolver entonces este problema, tengamos consideración que siempre que la fuente se vaya a acercar al observador, él va a percibir una mayor frecuencia, o viceversa. Si él es el que se está moviendo, va a percibir una mayor frecuencia. Si alguno se aleja del otro, pues la frecuencia que va a percibir es menor. Como aquí tenemos una división, un cociente que es el que más es importante, entonces, porque esta es una constante, entonces en tal caso nos tenemos que concentrar en esto. ¿Cuándo será menos? ¿Cuándo será más arriba o abajo? Siempre que el observador se acerque, no importa dónde esté, si el observador se va a acercar a la fuente, vamos a considerar positivo para que el numerador se nos haga mayor y por lo tanto la división nos va a dar más grande. Va a coincidir con que la frecuencia va a aumentar. Si se alejara, lo voy a considerar con menos. Si el observador se aleja de la fuente, la velocidad del observador la trabajaría con menos. Si al contrario de la fuente la que se está moviendo, entonces recuerden que un denominador, si se hace más grande, el cociente, el resultado de la adición se hace más pequeñito. Es decir, vamos a considerar que si la fuente se va a acercar al observador, se tiene que aumentar la frecuencia. Y para que aumente esta frecuencia, es decir, este cociente, entonces este debe ser más pequeñito. Y para que se haga más pequeñito, lo vamos a restar. Y por el contrario, si la fuente se alejara del observador, la frecuencia sería menor y para que este cociente se haga menor, entonces en este caso tendríamos que hacer que el denominador se haga más grande y lo hacemos más grande sumando. Es decir, si se está alejando, vamos a sumar. Al contrario, en este caso, si la fuente el observador se aleja de la fuente, lo vamos a considerar negativo. Entonces tengamos en cuenta esos factores determinantes en el momento de concluir el signo de cada una de las variables. En este caso reemplazaríamos y la frecuencia es igual, la frecuencia que va a percibir el observador es igual a la frecuencia de la fuente, que son 150 Hz, por, en este caso, velocidad sonita es la velocidad del sonido en el aire, que son 340 metros por segundo, lo vamos a poner aquí pequeñitos como unidades, menos la velocidad del observador. La velocidad del observador, como está en reposo, él sería 0 metros por segundo. Sobre, en este caso, nuevamente es la velocidad del sonido en el aire, que son 340 metros por segundo en condiciones pues normales, temperatura normal, menos la velocidad que tiene la fuente. Y nos dicen que la velocidad que tiene la fuente son 100 metros por segundo. Entonces los vamos a poner aquí. 100 metros por segundo. Entonces en este caso tendríamos que la frecuencia que va a percibir el observador son estos 150 Hz. Y aquí nos daría 340 menos 0, nos dan 340 metros por segundo, sobre 340 menos 100, nos dan 240 metros por segundo. En este caso, al hacer esta división se cancelarían, como vamos a observar las unidades, de metros por segundo y todo nos va a quedar en Hertz, que es lo solicitado porque nos preguntaron por la frecuencia. Bien, al realizar este cociente y luego multiplicarlo por 150 Hz, vamos a encontrar que la frecuencia que va a percibir este observador, en este caso, serían
En total 212.5 Hz. 212.5 Hz. Ustedes observan que en tal caso la frecuencia en relación con la frecuencia inicialmente, que eran de 150 Hz, pues la frecuencia se suponía que tenía que percibir mayor frecuencia el observador. Determinemos y comparemos las dos frecuencias y nos hace entender que este señor va a percibir una mayor frecuencia.